Voy a continuar el sermón sobre la dirección espiritual. En el primer sermón insistí mucho en la libertad. Y habiendo dejado claro eso, ahora me gustaría insistir mucho, digámoslo así, en el aspecto casi diríamos opuesto. Los sacerdotes que rigen las parroquias, que confiesan a los feligreses, tienen su director espiritual. Los obispos tienen su director espiritual, el Papa. Eso no significa que el sacerdote, que es el director espiritual del obispo, sea en definitiva el que rige la diócesis. Ni el sacerdote que dirige espiritualmente al Papa sea en última instancia el que toma las decisiones. No. El obispo tiene sus consejeros para las cuestiones de la diócesis. El director espiritual es el que le aconseja para su alma. El director espiritual tiene su campo y tiene que tomarse con toda seriedad el no inmiscuirse fuera de su campo. El director espiritual debe tener escrupuloso cuidado en no ir más allá del campo del alma del dirigido, por ejemplo el obispo, ni en querer que se haga su voluntad en aquello que va más allá del alma del obispo. En esto tiene que ser escrupuloso. Y lo mismo vale para los directores espirituales de laicos. El director espiritual no puede pretender ir en determinar cuestiones de la familia que no son de su competencia. Su campo es el alma. Y ese alma, ciertamente, puede pedirle consejo sobre cuestiones familiares, sobre cómo organizar algunas cosas de la familia. Puede incluso preguntarle, ¿dónde nos vamos de vacaciones? ¿Qué le parece a usted? ¿Tenemos la montaña o la playa? Y a lo mejor el director espiritual dice, pues mira, yo en la playa veo mucha tentación. La montaña la veo más moral. Es un ejemplo hipotético. A lo mejor sí es verdad esto en unos lugares y en otros países no. Como veis, las cosas pueden estar muy mezcladas. Uno puede decir, ¿y por qué tiene que decidir el director espiritual dónde se van de vacaciones? No lo va a decidir. Pero en un determinado país puede decir, las playas en este país están muy mal, alcohol, etc. ¿Por qué no vais mejor a la montaña? ¿Por qué no vais todos juntos cerca de un santuario en que podáis disfrutar de la montaña, pero todos juntos ir a las bellas liturgias de ese santuario tan bonito? Como veis, las cosas están muy entrelazadas, pero siempre el director tiene que tener sumo escrúpulo en no ir más allá de lo que es su campo. Su campo. Y eso vale para el director espiritual de una priora, de una abadesa, de él solo, el alma. Lo otro no es cosa suya. Por supuesto que el obispo, el papa, una abadesa pueden pedir consejo. Quiero pedirle consejo sobre tal cosa, que ya no es mi alma. Por supuesto, puede hacerlo. Pero no es su campo. Le pide consejo como amigo, porque es sacerdote, porque es un hombre de juicio que confía, pero no es su campo. Fijaos qué bonito, sacerdotes, obispos, los papas, con su director espiritual. Pero del mismo modo, también
puede llevarse la dirección espiritual de un encarcelado en prisión, de un niño, de un empresario y de una religiosa. Todo el mundo tiene un alma. Todo el mundo puede querer ir más allá meramente del perdón de los pecados. Todo el mundo puede ir más allá de esto es pecado, no ya el perdón, sino preguntar dónde está la línea. La dirección espiritual va más allá. Hemos insistido en el primer sermón mucho en la libertad. La dirección espiritual nunca es un puño que constriñe el alma. Nunca, nunca. Es una cosa buena el someter la propia voluntad. Es una buena cosa ser cristalino y transparente con el director espiritual. El ser humilde y doblegar el propio yo. Pero nunca es pecado no hacer ninguna de estas cosas. Uno dirá todas las cosas al director porque así quiere, pero no porque ninguna ley eclesiástica le obligue. Tiene ese derecho a pedir consejo y a decir esto no lo voy a decir. ¿Es aconsejable? En principio no, claro. En principio no. Si has escogido una persona para que te guíe, cuanto más quieres que algo no lo sepa, más razón hay para decirlo. Hemos insistido en la libertad, pero esto también es verdad. Cuanto más vergüenza de una cosa, cuanto menos quieres que lo sepa, más razones para decirlo. Cuanto más tu voluntad sea dura e inflexible y te cueste más doblegarte, más razones hay para, venga, voy a obedecer. Ya está bien de siempre buscar mis razones. Pero esto hay que hacerlo desde el entendimiento de que no hay obligación canónica. No es pecado, ni una obligación en los mandamientos de la ley de Dios. Por la perfección, pero no por la obligación. Después, otro punto interesante es que, bueno, no quiero olvidar una cosa antes de cerrar este capítulo. No hay obligación de tener dirección espiritual. Se le aconseja a todo el mundo, incluso al pecador, toma un director espiritual para que él te encamine hacia las alturas. Incluso un director espiritual es bueno hasta para salir del pecado, de los vicios. No simplemente llegar, pedir el perdón y ya está. Incluso cualquier confesor intentará dar unos consejos para salir de unas ciénagas. Eso ya es un poquito como una dirección espiritual, aunque propiamente no lo es. Una cosa es dar unos consejos para salir de una ciénaga y otra cosa ya es decir, voy a venir a verle cada semana, cada 2 semanas, cada 3 semanas y vamos a hacer un plan a largo plazo para sacarme adelante. Son 2 cosas distintas. Si uno viene a confesar los pecados, eso no es dirección espiritual, aunque dé unos cuantos consejos. La dirección implica un plan a largo plazo. Ahora bien, ¿es obligatorio para la perfección tener director espiritual? No, no. Si una persona, incluso que hace oración, que se esfuerza, dijera, Padre, yo ahora mismo no siento ningún impulso de Dios en mí, no lo siento en tener director. Puede haber personas en una etapa de su vida que digan, de momento no veo esa necesidad. Y hay que respetarlo porque puede ser de Dios. Hay que respetarlo. Puede parecer que siempre debe haber director, pero no es verdad. Hay almas
con todo lo peligroso que es lo que estoy diciendo, que pueden sentir que Dios les pide de momento ser dirigidas directamente por Dios. Y es verdad, hay casos de personas de mucha oración, etcétera, en que puede darse esto. Normalmente no es un buen consejo este, pero hay casos. Del mismo modo que un sacerdote puede dirigirse con una santa religiosa, no hay ningún problema. Del mismo modo que un laico que es profesor puede ser director espiritual de otro laico, no hay ningún problema. Eso sí, en las órdenes religiosas, institutos seculares, etc., hay que hacer una tajante raya entre el fuero externo y el fuero interno. Lo que yo sé personalmente, porque me lo ha dicho descubriendo su alma, nunca puede ser comentado con otros a la hora de por qué no darle un determinado cargo, enviarlo aquí, etc. En la confesión, salvo que tenga permiso expreso del que se ha confesado, lo que se sepa solo por la confesión no se puede usar para ninguna decisión. Para ninguna decisión. Razón por la cual muchos obispos prefieren no confesar a sus sacerdotes. Si lo piden, pueden hacerlo, pero siempre el obispo tiene derecho a decir no. Y no va a tener derecho el sacerdote a decir quiero confesarme con usted. Distinción total entre el fuero interno y el fuero externo. Y por supuesto en las conversaciones dentro de un monasterio, de lo que se sepa por ese camino, no puede ser usado en deliberaciones, etc. En los seminarios está mandado que cuando se discuta acerca de se valore, se evalúe a un seminarista, no puede tomar parte el director espiritual de él. Lo mejor es que salga, para que no ponga ningún gesto. Vuelvo a repetir una cosa que es importante para los que viven en el mundo. ¿Cómo escoger director espiritual? Lo mejor es confesarse con distintos sacerdotes de una ciudad, cada semana con uno. Se puede plantear alguna cuestión y uno irá viendo, este me gusta, pues voy a continuar con él. Y cuando ya uno está seguro, decir, pues sí, ya vamos a plantearle el largo plazo. Quiero venir aquí de forma regular. Allí donde uno está en un pueblecito pequeño, solo tiene un sacerdote, un alma, por mucha oración que tenga, a lo mejor puede decir, este sacerdote no me va a entender. Y puede decirlo con toda verdad, este sacerdote no me va a entender. Luego, no tengo dirección espiritual, me confieso y se acabó. Porque incluso en el caso de sacerdotes muy buenos, puede darse el caso de un alma que diga, no vamos a congeniar ni lo más mínimo, no va a haber una comprensión, no se va a complementar mi alma con la mentalidad, los esquemas de este sacerdote. Puede pasar, con lo cual uno llega, se confiesa y adiós. Por más que haga oración y que quiera llegar a las alturas, lo más prudente habrá casos en no cojas director espiritual. Vives en un pueblo pequeño, muy lejos de todas partes, dirígete con Dios. Aunque bueno, dirígete con Dios es no tener dirección. Dirección es cuando hay alguien que te aconseja. No existe la dirección espiritual con Dios. No existe. No tener dirección espiritual puede dar lugar a graves errores, desviaciones, soberbia, etc. Pero a veces hay situaciones en que, como he dicho, es mejor no tener dirección espiritual. Y una última cosa, para acabar. Hay dos tipos de dirección espiritual, digámoslo así.
una que va mucho a los detalles, que el sacerdote le pide explicar todo, extensa, que gusta de hacer planes. Hay otra dirección espiritual que tiende a lo esencial, a la brevedad. Si tienes alguna duda, consúltamelo. Bien, son dos formas distintas de dirigir. Hay unos sacerdotes más en un sentido, otros sacerdotes más en otro sentido. Las dos son buenas. Las dos son buenas. Hay gente que no siente que es dirigida si no está hablando 20 minutos al menos con el director espiritual. E incluso algunos media hora, pero 20 minutos. Hay otros sacerdotes verdaderamente eminentes, me acuerdo de uno, un dominico especialmente, un gran teólogo y un gran director de almas. Él iba a la brevedad, a la concisión. Le gustaba que yo lo escogí como director espiritual. Bueno, y puedo decir quién era, el padre Rollo Marín, el eminentísimo padre Rollo Marín. Pues a él le gustaba que las cosas se dijeran sintetizadas, concisas, y él daba unas pinceladas. Ojo, unas pinceladas después de toda una vida de ciencia. Sus pinceladas no eran cualquier pincelada. Es como el pintor que aunque haga con el lápiz una cosita de 2 minutos, puede valer más que un mal pintor que está allí 2 horas luchando con el pincel. Son dos formas de dirigir. Cada uno debe ver qué tipo de director se acopla más. Los planes, cuadrículas, especificar todo, planes muy precisos, siempre descubrir todo, y el otro no, vamos a lo esencial y yo mismo te voy a dar unos cuantos consejos. Hay estas dos maneras. Desde luego, un director espiritual, como ya dije en otro sermón, un buen director espiritual comienza con la oración, pero al final tiene que llegar al ascetismo. El ascetismo es lo que marca la gran diferencia entre la santidad, cuando ya uno ora mucho. Por supuesto que al que comienza no se comienza con el ascetismo. Pero el gran director espiritual es una figura que hay que buscarla en las diócesis, porque no todo el mundo va a tener el mismo arte, pericia, como un escultor. Fijaos que he insistido tanto antes en la libertad. Pues el director espiritual es verdaderamente como un escultor, como un general que organiza la batalla por el alma con sus tropas, que son las potencias de esa alma. Tiene mucho de general y de escultor. Hay algunos que llegan a los más pequeños matices en una pintura y otros que son de brocha más gorda. Son figuras que, sobre todo para algunos puestos, como es el seminario, tienen que ser muy escogidos. No digamos nada el del obispo, no digamos nada el del papa. Aún así, yo diría que la figura del obispo del seminario, el director espiritual del seminario, es la más importante, porque naturalmente va a encauzar a todos los sacerdotes que van a salir en esa diócesis. Su influencia es tremenda y se va a extender de esos sacerdotes a los fieles, a las religiosas. ¿Cuánto hay que escoger esa figura? El ecónomo se encarga del seminario, pues de comprar arroz, los panes, hacer las cuentas. El director espiritual se encarga de las cuentas del alma. Normalmente no, debe ser así. Bueno, debe. También depende de los sacerdotes que tenga la diócesis. Una es la figura del confesor, otra es la figura del director espiritual. Para dar esa libertad también a los seminaristas. También no se os escapa
lo tremendo que es si un mal sacerdote llega como director espiritual, el daño que haría, diciéndole, no, tranquilo, esto no tiene importancia. Como ese mal después se perpetuaría por una serie de causas y efectos durante años en esa diócesis. Pero esto es raro, porque los directores espirituales son muy escogidos. No puedo dejar de acabar de hacer una mención más precisa. Santa Teresa de Jesús aconsejaba los jesuitas en el siglo XVI. Y es verdad, los más fantásticos directores espirituales, tomado en general, eran los jesuitas. Había buenísimos directores repartidos por todas las órdenes y el clero secular, pero es verdad que en los jesuitas había una concentración de buenos directores llamativa. No puedo dejar de mencionar que yo, que nunca he sido del Opus Dei, en el siglo XX los sacerdotes del Opus Dei se han destacado especialmente en la dirección espiritual, han hecho un bien tremendo en los laicos y en los sacerdotes. De manera que yo, por defecto, cuando me preguntan, digo, ¿por qué no buscas en esa ciudad a ver si hay sacerdotes de la prelatura del Opus Dei? A lo mejor dentro de otro tiempo será otra institución de la Iglesia. Cada época ha tenido sus particularidades. Nada más que todos nosotros veamos la labor tan maravillosa que se ha hecho en algunos confesonarios, y solamente algunos sacerdotes saben hasta qué cimas de perfección han llegado algunas almas, totalmente oculto para el mundo, pero solo algunos sacerdotes saben hasta dónde se ha llegado. Y de verdad que hay algunos sacerdotes que podrían dejarnos boquiabiertos viendo las cimas tan esplendorosas que ha habido en las mismas ciudades donde nosotros habitamos.